La verdadera autoridad espiritual no nace primero en la plataforma, nace en la presencia de Dios, no nace solo del conocimiento, ni de emociones espirituales, ni de experiencias externas. La autoridad más poderosa nace de la intimidad con Dios. Muchos quieren autoridad pública, pero no tienen vida secreta con Dios. Quieren manifestación, pero no comunión. Quieren poder espiritual, pero no permanencia en su presencia. Pero en el reino de Dios es claro, la autoridad no nace del ruido, nace de la relación con Dios. La intimidad produce sensibilidad espiritual. La intimidad produce obediencia. La intimidad produce discernimiento y la intimidad produce autoridad verdadera. Jesús ministraba con autoridad porque primero vivía en comunión constante con el Padre. La autoridad espiritual es el resultado de una vida alineada y saturada de la presencia de Dios. La intimidad no solo transforma el corazón, también posiciona espiritualmente al creyente. La autoridad del reino no fluye desde la autosuficiencia, fluye desde la dependencia total de Dios. Mientras más profundidad es la intimidad, más fuerte es el respaldo espiritual. La palabra dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Juan 15:4. Si permaneciereis en mí, pedid todo lo que queréis. Juan 15:7. Y estableció a 12 para que estuviesen con él. Marcos 3:14. Y hablaba de Jehová a Moisés cara a cara. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Éxodo 33:11. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Salmos 25:14. Estos versículos revelan que la autoridad nace de permanecer en Cristo. La intimidad precede al ministerio. Dios revela secretos a los íntimos. La presencia de Dios fortalece la autoridad espiritual. La comunión constante produce respaldo celestial. Escucha esto: no puedes tener autoridad profunda sin intimidad profunda. En toda la Escritura, los hombres y mujeres que caminaron en autoridad espiritual fueron personas marcadas por la presencia de Dios. La intimidad es el ambiente donde se forma el carácter espiritual, y el carácter es la base donde descansa la autoridad del reino. ¿Cómo nace la autoridad en la intimidad con Dios? Punto número 1. La intimidad produce conocimiento verdadero de Dios. No puedes representar correctamente a alguien que no conoces profundamente. La intimidad revela el corazón de Dios. Mientras más conoces a Dios, más reflejas su naturaleza. La autoridad espiritual aumenta cuando conoces quién es Dios realmente. La intimidad produce discernimiento espiritual, porque el creyente comienza a reconocer la voz, dirección y voluntad de Dios con claridad. Punto número 2. La intimidad fortalece la voz espiritual del creyente. En Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí. Permanecer en Cristo le da peso espiritual a tus palabras. Una vida vacía de presencia produce palabras vacías, pero una vida llena de Dios produce autoridad espiritual. La autoridad espiritual no depende del volumen de la voz, depende del nivel de comunión con Dios. Punto número 3. Veamos un ejemplo bíblico: Moisés y la presencia de Dios. En Éxodo 33:11, Jehová hablaba con Moisés cara a cara. Moisés tenía autoridad
porque tenía intimidad con Dios. El pueblo veía el resultado público, pero la autoridad nacía en el secreto. Su rostro reflejaba gloria, porque había estado en la presencia de Dios. La presencia transforma internamente al creyente y esa transformación se convierte en autoridad visible en el mundo espiritual. Punto número 4. La falta de intimidad debilita la autoridad espiritual. No puede sostener autoridad espiritual sin conexión constante con Dios. Una vida sin oración se debilita espiritualmente. Sin intimidad hay desgaste. Sin presencia hay vacío espiritual. Sin comunión no hay sensibilidad espiritual. Muchos quieren operar en autoridad sin desarrollar una vida profunda de altar, pero la autoridad genuina requiere permanencia continua en Dios. Punto número 5. La intimidad abre niveles mayores de revelación. En Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová. Dios revela secretos a los que caminan cerca de Él. La intimidad produce discernimiento. La intimidad produce dirección. La intimidad produce claridad espiritual. A mayor intimidad, mayor entendimiento espiritual. Punto número 6. La autoridad espiritual se forma en un lugar secreto. No es el escenario, es el altar privado. Dios forma guerreros espirituales en lo oculto. Allí se desarrolla la fe. Allí se desarrolla y se fortalece el espíritu. Allí se forma la autoridad verdadera. Lo público es solo el resultado de lo que sucede en secreto con Dios. Punto número 7. La intimidad activa autoridad sobre lo espiritual. En Marcos 3:14 dice: para que anduviesen con él. Antes de enviarlos, Jesús primero los llamó a estar con él. La presencia precede al envío. La intimidad precede al poder. La comunión precede a la autoridad. El reino funciona desde relación, no desde activismo. Punto número 8. La intimidad trae alineación espiritual. Cuando permaneces en Dios, tu vida entra en orden espiritual. Y donde hay alineación con el cielo, hay autoridad espiritual. La intimidad limpia motivaciones. La intimidad corrige el corazón. La intimidad fortalece la obediencia. La presencia de Dios ordena lo interior del creyente. Punto número 9. La intimidad constante produce madurez espiritual. La autoridad no se construye en un día, se desarrolla en una relación continua con Dios. Cada oración fortalece tu espíritu. Cada momento con Dios transforma tu interior. Cada tiempo en su presencia aumenta tu sensibilidad espiritual. La intimidad continua produce estabilidad espiritual. Punto número 10. Dios confía autoridad a quienes permanecen cerca de Él. Dios revela y entrega más a quienes permanecen en su presencia. La intimidad te vuelve confiable espiritualmente. Dios no busca solo dones, busca corazones cercanos a Él. La cercanía con Dios produce fidelidad espiritual y la fidelidad es indispensable para administrar correctamente la autoridad del reino. Punto número 11. La intimidad produce discernimiento espiritual. En Hebreos 5:14 dice: los que por el uso tienen los sentidos ejercitados
La intimidad afina tu espíritu. Comienzas a discernir la voz de Dios, ataques espirituales, direcciones del Espíritu Santo, ambientes espirituales. La autoridad espiritual requiere discernimiento espiritual, porque no toda batalla se pelea igual, ni toda dirección viene de Dios. El creyente íntimo aprende a discernir antes de actuar. Punto número 12. La presencia de Dios crea atmósferas de autoridad. En Hechos 4:13 dice: reconocían que habían estado con Jesús. La presencia de Dios sobre una vida se percibe espiritualmente. Hay personas que hablan pero no transmiten presencia. Y hay personas que cuando oran el ambiente cambia. La intimidad con Dios carga espiritualmente al creyente. La atmósfera espiritual que rodea a un creyente refleja el nivel de comunión que tiene con Dios. La presencia constante produce influencia espiritual visible. Punto número 13. Veamos un ejemplo bíblico. En Jueces 16:20, Sansón tenía fuerza y autoridad, pero descuidó su consagración y comunión con Dios. Poco a poco se alejó espiritualmente, perdió sensibilidad espiritual y terminó debilitado. La intimidad debe cuidarse. La presencia de Dios no debe tomarse a la ligera. La autoridad espiritual puede debilitarse con el creyente. Puede debilitarse cuando el creyente descuida su vida espiritual y rompe principios de consagración. El peligro no siempre comienza en público, muchas veces comienza en lo secreto. Punto número 14. La diferencia entre actividad espiritual e intimidad verdadera. Muchos trabajan para Dios, pero pocos caminan con Dios. La actividad espiritual no reemplaza la intimidad. Puedes predicar, servir, ministrar y aún así estar lejos de la presencia de Dios. Dios no busca solamente manos activas, busca corazones cercanos. El activismo espiritual sin intimidad produce desgaste, vacío y falta de autoridad genuina. La intimidad mantiene vivo el espíritu del creyente. Posición versus intimidad. Posición: eres hijo de Dios. Intimidad: permaneces cerca del Padre. La posición te da identidad, pero la intimidad fortalece tu autoridad. Muchos tienen identidad espiritual, pero pocos desarrollan profundidad espiritual. La intimidad convierte la identidad en manifestación de autoridad. La autoridad del creyente no nace solamente del conocimiento bíblico, nace de una relación viva con Dios. La intimidad produce discernimiento. La intimidad produce sensibilidad espiritual. La intimidad produce respaldo del cielo. El mundo espiritual reconoce a quienes caminan cerca de Dios. No es apariencia espiritual, es presencia verdadera. La intimidad con Dios es el lugar donde nace el peso espiritual. Hazte estas preguntas. ¿Estoy buscando más de la presencia de Dios o solo resultado? ¿Tengo una vida secreta de oración? ¿Estoy permaneciendo en Dios diariamente? ¿Mi autoridad nace de la intimidad o solo del conocimiento? ¿Estoy reemplazando intimidad con activismo espiritual? Mi autoridad espiritual nace de intimidad con Dios. Declara con fe: hoy decido acercarme más a Dios. Declaro que permaneceré en su presencia.
Declaro que mi intimidad con Dios crecerá cada día. Declaro que el cielo respaldará mi vida. Declaro que caminaré en autoridad espiritual verdadera. No viviré lejos de su presencia. Viviré cerca del corazón de Dios. Y dile al Señor: Señor, hoy reconozco que necesito más de ti. No quiero solo conocimiento, quiero intimidad verdadera contigo. Llévame a una vida profunda de oración. Enséñame a permanecer en tu presencia. Forma en mí un corazón sensible a tu voz. Activa en mí autoridad espiritual verdadera. Quiero conocerte más, caminar contigo y vivir bajo tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Aparta hoy un tiempo especial solo para estar con Dios, sin distracciones, sin apuros. Ora, adora y escucha su voz. Empieza a fortalecer tu vida secreta con Dios. Recuerda, la verdadera autoridad espiritual nace en la presencia de Dios. No se fabrica, se desarrolla en intimidad. Hoy Dios está llamándote más cerca. Hoy Dios quiere fortalecer tu comunión con Él. Hoy Dios quiere formar autoridad espiritual en tu vida. No fuiste llamado solamente a servir, fuiste llamado a caminar con Dios. Y mientras más cerca estés de Él, más fuerte será tu autoridad espiritual. A partir de hoy, tu oración tendrá peso espiritual. Tu discernimiento crecerá, tu comunión será más profunda y la presencia de Dios marcará tu vida. La autoridad no nace primero en la batalla, nace primero en la presencia. Bendiciones y autoridad en Cristo Jesús.